Bien, amados Ajim Behayot, vamos a continuar aquí en su programa de radio. Bienvenidos, tome su lugar, póngase cómodo, vamos a continuar en este su tema, o bajo el tema, Masei Jornadas, en su programa de radio, encontrando al Mesías en la Torah, aleluya. Y mire, como nos dice el apóstol Pablo, el Sheliach Saulo, y vamos a tomarlo en cuenta, no ignoremos al Eterno. Pongamos atención. Amén. Entonces nos empieza a dar un resumen en lo que quedamos de que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora usted y yo somos bautizados Beshem de Yehoshua HaMashiach obviamente bajando a las aguas y también en Ruach y en fuego. Nos dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná. Pero fíjese cómo el Sheliach Saulo, el apóstol Pablo, está recordando Masei, las jornadas del pueblo de Israel. Pero se lo está diciendo en este tiempo a la Kehilá, a la congregación, lo que se conoce en las religiones como la iglesia. Le está diciendo no ignores esto, no ignores Masei, las jornadas, no pases de filo el libro de Bamidbar en el desierto, no pases el libro de números de corrido. ¿Y por qué muchas veces nos brincamos el libro de números? Digo, nos brincamos porque anteriormente así me pasaba. Veía yo mucha numerología y mejor me brincaba el libro completo. Y nos dice el apóstol Pablo, un hombre lleno de Ruach HaKodesh, no ignoréis esto, no ignoréis las jornadas que el pueblo de Israel pasó, vivió, sufrió, experimentó en el desierto. Nos dice que todos bebieron una misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y nos dice que esa roca espiritual era Mashiach. Entonces pongamos especial cuidado, miremos, mira como el apóstol Pablo, personalmente te lo digo, mire como el Sheliach Saulo trasladó todas aquellas experiencias del pueblo de Israel por el desierto y lo puso en este tiempo, bueno, en su tiempo, en el Brit Hadashah, para ministrarnos, para bendecirnos a todos los que habíamos de creer por la palabra que ellos hablaron. Mashiach y Yoshua, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hace una tefilá fuerte, impresionante, donde en su humanidad él clama al Abba Kadosh, al Padre, y le dice que ellos sean uno como tú y yo, Abba, somos uno, que sean Ejad. Y también otra cosa impresionante que dice, no ruego solamente por ellos, por lo que estoy intercediendo ahorita, sino por todos los que han de creer por la palabra que ellos hablen. Y vemos esa palabra que Sheliach Shaul nos ha compartido y sabemos que él físicamente no caminó con el Mashiach, él vino, fue llamado un poco después y usted y yo pues mucho más después. Pero gloria sea a nuestro amado Mashiach porque nos ha traído a su redil. Nos hace saber, como dice el Sheliach Saulo, que de muchos de ellos del pueblo no se agradó el Eterno y por consecuencia de eso quedaron postrados en el Bamidbar, quedaron postrados en el desierto. Esto es muy delicado leerlo, regresar el tiempo en la mente y darnos cuenta de cómo quedaron postrados en el Bamidbar, en el desierto, y más adelante en otras jornadas, en otros capítulos de este programa de radio lo estaremos viendo, escudriñando, visualizando y escuchando, o escuchando y visualizando. Pero si nos trasladamos a lo espiritual, en estos tiempos, en la Keilah de Joshua, en la congregación del Mashiach, no hablando específicamente de un ministerio, sino de la Keilah de Yehoshua HaMashiach, de todos aquellos que hemos creído y que unos estamos acá, otros por allá, pero todos pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, en Ejad. Hay muchos que se quedan postrados en el desierto. Muchos se quedan postrados en el Bamidbar, en el desierto.
Y esto es triste, y el Sheliach Saulo se lo hace saber a la Keilah en los Corintios. Les hace saber que muchos quedaron ahí postrados en el Bamidbar, en el desierto. Y eso es triste, mis hermanos, porque no solamente sucedió de manera física, literal, en esa jornada o en esas jornadas, sino en este tiempo también que pasamos por desiertos espirituales, también sucede lo mismo. También sucede lo mismo. Muchos se quedan postrados ahí en el Bamidbar. ¿Está de acuerdo con ello? Y entonces nos dice que pongamos especial atención, que no ignoremos, porque el ignorar es lo que a veces nos hace perecer. El profeta dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo del Eterno escudriñaba la bendita Torá y la sigue escudriñando letra por letra y aplica diferentes ciencias como el Pardes, como la gematría. Entonces no solamente lo entendemos de que pereció porque le faltó conocimiento, sino le faltó revelación del conocimiento que tenía, a veces por ignorar o por pasar de corrido la bendita Torá. No viene la revelación a nuestra alma, y por eso andamos ahí con problemas, con rebeldías, con anarquías, con no entender, no comprender, no desarrollando identidad, personalidad, visión, y somos presa del enemigo rápidamente. Entonces tenemos que estar más apercibidos, gloria sea al Eterno, para que podamos seguir adelante. Moshe Rabeno, Moisés nuestro maestro, nos dejó dicho ahí en el Sefer de Devarim, capítulo 6, cuando nos habla y nos sigue enseñando hasta hoy, como recitamos aquí en la Keilah de Joshua: Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Elohim, Jehová es primero. Y amarás a Jehová vuestro Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, por sobre todas las cosas, con todos tus recursos. Y estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando cuando se encuentren en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de su frente como una señal, y escríbanlas en los marcos, en los dinteles de sus puertas, ahí en sus casas y en sus postes. Nos exhorta a ser obedientes a su bendita Torá. Bendito sea nuestro Abacados. Y haremos bien al estar atentos a lo que el Eterno nos pide. Y el Sheliach Saulo nos dice: no ignoren, no ignoréis la instrucción, no ignoréis la Torá, no ignoréis lo que sucedió en el pasado. Nos dice: porque quedaron postrados en el Bamidbar, en el desierto, y seguimos viendo personas que se quedan postradas en sus desiertos espirituales, cuando se topan con lo inentendible. Así iremos viendo cada jornada y podremos ir viendo el pensamiento, los sentimientos, las emociones, las diferentes facetas de diferentes personajes. Por ejemplo, llegará el momento donde veamos a Coré. Esa rebelión, esa rebeldía de Coré, ese corazón ingobernable, cómo lo llevó a rebelarse contra el Eterno. Pensando que se rebelaba contra hombres, en realidad se rebelaba contra el Eterno. Y vino juicio, corrió juicio sobre su vida. Y la forma de pensar de este varón, pues arrastró a 250 hombres de renombre, más todo lo que le seguían. Quedaron postrados en el Bamidbar, así como en estos tiempos muchos quedan en el Bamidbar. Y el Sheliach Saulo también nos dice: mire que el que crea estar firme no caiga. Así que hay que estar apercibidos, afirmados, afianzados y bien parados sobre la peña, sobre la roca que es Mashiach. Porque nos habla el Brit Hadashah sobre los dos cimientos. Aquel que escucha la bendita Torah, la guarda en su alma, la pone por obra. Lo compara el Mashiach con un hombre que edifica sobre la roca.
y la roca es Mashiach. Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo. Pero aquel que escucha y no guarda, pero aquel que escucha y no pone por obra, pero aquel que escucha y no obedece, pero aquel que escucha y no se revela la bendita Torah, no hace lo que dice la bendita Torah, es comparado con ese hombre que edifica sobre la arena del mar. Hace su edificio sobre arena. Vienen ríos, soplan vientos, vienen las tempestades, tiembla y cae. Su edificio es grande, su ruina. Así que tenemos que tener cuidado y ser obedientes. Ahora miremos el verso 6 que estábamos leyendo. Vamos a retomar. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aleluya. ¿Y cuáles son todas esas cosas que menciona el Sheliach Shaulo? Y bueno, aquí nos está resumiendo en 4 versículos todas las jornadas del pueblo hebreo ahí en el Bamidbar. Está llamando a la atención sobre algunos puntos sobresalientes de estos pasajes. Y ahora dice, estas cosas, o sea, los acontecimientos, porque nos habla en plural, estas cosas, no dice esta cosa. Estas cosas, estos eventos, estas lecciones sucedieron en las distintas jornadas como ejemplo para usted y para mí y para todo aquel que va creyendo. ¿Por qué debemos estudiar esta porción de Mashei de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto minuciosamente? Ahí está la respuesta intrínseca. Porque son ejemplo para nosotros. Eso es lo que quisiéramos hacer y desarrollar con la ayuda del Adón Yehoshua HaMashiach, con la guía y la dirección del Ruach HaKodesh, porque son ejemplo para nosotros. Entonces ponga especial atención que nos dice en plural, no en singular. Estas cosas, hablando de muchas situaciones difíciles, complicadas, que pasó. ¿Unos cuantos? No. Todo el pueblo de Israel, unos de una manera, otros de otra manera, pero todos al mismo tiempo estaban pasando procesos. Hasta Moshe, mayormente por ser el líder. Vamos a ver entonces, todos estos son procesos de crecimiento. Por eso el Sheliach Shaulo nos aconseja entender que a los que amamos al Eterno, con corazón, mente, fuerza y alma y recursos por sobre todas las cosas, todo lo que nos sucede nos es para bien, cada jornada es para bien. Entonces usemos un colorario, vamos a usar un cuento, se puede decir así, de un pollo rostizado. Entonces, como cuando usted va a ver cómo está su pollo que está rostizando ahí en el asador al carbón, o un corte de carne, entonces va y ve la parte de arriba y está cruda, apenas se está mojando de agua, pero la parte de abajo ya se está quemando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voltearlo del otro lado, darle la vuelta para que lleve una cocción pareja. Es donde debemos de tener cuidado para que el fuego no arrebate, no queme, no chamusque, no tueste, no haga carbón nuestro asado. Amén. Asimismo el Eterno, Él nos lleva en una jornada y estamos siendo procesados en un área de nuestra vida. Y esa área de nuestra vida, después de un tiempo, es dejada así. Ya nos procesó y ahora trabaja otra área de nuestra vida, de modo que tenemos que ir siendo cocinados de ambos lados y de manera perfecta. Bendito sea nuestro abacados. ¿Recuerda usted la cita que leímos en el profeta Osea cuando leímos de la torta que no había sido volteada? ¿Sí recuerda eso? Entonces, ¿qué pasa cuando una torta, estamos hablando de una tortilla amplia, no es volteada y está al fuego? Bueno, esa torta se hace carbón de un lado, se quema, pero el otro lado queda crudo.
Y así podemos entender lo que Mashiach dijo cuando habló de las sazones. Nos toca saber los tiempos o las sazones que el Padre, el Abacados, puso en su sola potestad. Así que el Eterno mismo sabe qué proceso tiene que llevar cada ser humano, por individual y también como congregación. Lo podemos ver en la vida de los Sheluhim, de los apóstoles, cuando fueron enviados al aposento alto y que no se movieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, la cual habían escuchado de Mashiach, hablando del Ruach HaKodes, y en el libro de los Hechos podemos encontrar en el capítulo 2 que descendió el Ruach HaKodes. Y comenzó la obra del Ruach HaKodes en la vida de los Elohim, y estuvieron en un tiempo ahí en Jerusalén, contentos, predicando, sirviendo con un que otro ataque, bendito sea el Eterno, pero llegó el punto donde todos estaban contentos, gozosos, todos tenían las mismas cosas en común, nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, todos los que tienen una heredad venían, la vendían, ponían el precio de lo vendido a los pies de los Sheluhim, abundante gracia era sobre todos ellos, y el Adón añadía cada día a la Keilah los que habían de ser salvos. Aleluya. Pero la instrucción les había dicho: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Abba, sean investidos de lo alto con poder para que me sean testigos aquí en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y lleguen hasta lo último de la tierra. Pero bueno, llegó el punto donde se estaban quemando nada más de un ladito, cocinándose de un ladito, y el Eterno tuvo que levantar a Sheliach Shaul, empezar una persecución de manera que el reino de Elohim, su justicia y el Shem Kadosh de Yehoshua HaMashiach se extendió más allá, pero tuvo que haber una persecución para salir del área cómoda. Así que continuaron con su jornada, estuvieron en Jerusalén, así como en Sucot, y luego fueron llevados a la siguiente jornada, a las siguientes ciudades, a diferentes ciudades, para que se siguiera extendiendo el reino de Elohim, su justicia, las buenas nuevas de salvación, y predicado el nombre de Yehoshua HaMashiach. Aleluya. Y siguiera la tarea de hacer Talmidim en todas las naciones. Entonces, regresando a la torta volteada, a veces algo que pasa en el trabajo, en la escuela, en la empresa, algo cambia. Nos quedamos sin trabajo, nos corren del trabajo, quebramos en la empresa, problemas en la familia, problemas en la economía. ¿Y esto para qué es? Para sacarnos del área cómoda, voltearnos del otro lado, y continuamos con la siguiente jornada. A veces entramos en problemas de salud y estamos estancados un tiempo ahí. ¿Pero para qué es eso? Tiempo de meditar en el Eterno, tiempo de meditar en la alimentación, tiempo de meditar en el cuidado que le estás dando a tu templo, al templo del Ruach HaKodes, que es tu cuerpo, que es mi cuerpo. Tiempo de meditar y analizar y ver si estamos llevando la alimentación kosher, la alimentación limpia. Y así nos vamos dando cuenta que todo lo que sucede a los que amamos al Eterno nos es para bien. Y a nivel Keilah, a nivel congregación, es lo mismo. Como cuerpo pasa lo mismo. Jornada y jornada. Bendita sea la palabra del Eterno, bendito sea nuestro eterno Jehová Sebaot. Y así podemos ir entendiendo y comprendiendo cómo es que estas cosas sucedieron como ejemplo para usted y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, fíjese nada más cómo actuaron ellos, cómo fue su codicia, igual que a veces le pasa a usted o igual que a veces me pasa a mí. No estamos exentos de que nos suceda. Pero cuando la transgresión, el pecado, la iniquidad toque la puerta de nuestro corazón, hay que decirle a Mashiach, abra usted la puerta, porque si yo la abro, el enemigo me va a engañar, me va a seducir y voy a transgredir. Pero si usted abre la puerta, amado Mashiach, el enemigo va a huir, el mal pensamiento va a huir, la mala intención va a huir de dentro mío. Entonces el Eterno estaba pensando, aleluya, en usted y en mí. ¿Por qué estaba pensando en nosotros? Porque teníamos que aprender
de todo lo que sucedió con ellos en el pasado, porque el corazón sigue teniendo la misma tendencia al mal. Usted y yo tenemos la misma capacidad de hacer el bien y la misma capacidad para hacer el mal. Dentro tenemos el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. El Yetzer Hará lo usa el Hasatán. El Yetzer Hatov lo usa el Ruach Kodesh. Y por eso tenemos no ser vencidos por el Yetzer Hará. No ser vencidos de lo malo, sino vencer con el Yetzer Hatov, con la buena inclinación, vencer la mala inclinación. Entonces el Eterno estaba pensando en usted y en mí, y ordenó a Moshe que escribiera esto para que usted y yo lo supiésemos. ¿Durante cuántos años? Durante 40. Y nos dejó resumida esta enseñanza y está en nuestro alcance. Entonces Moshe escribe todas las jornadas. ¿Por qué? Porque el Eterno le dio instrucción de que lo hiciera para nuestra enseñanza. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en lo que es justo. De modo que usted y yo estemos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, y podemos decir que en todo tiempo y fuera de tiempo, todas las horas del día, todos los días de la semana, todos los días del mes y todos los meses del año. Amén. Entonces el Eterno mismo sabía que nosotros éramos los que teníamos necesidad de entender todo lo que estaba pasando, que íbamos a pasar por lecciones y situaciones semejantes a las que pasó físicamente el pueblo de Israel, porque la intención del corazón siempre es de continuo a lo malo. Tenemos un corazón de carne que de continuo se inclina al mal, que el Yetzer Hará muchas veces domina, hasta que podamos con el Yetzer Hatov, con la fortaleza del Ruach HaKodesh, vencer la mala inclinación de nuestra carne. Nos dice que fueron idólatras. Ya estaba escrito ahí. Y nos hace referencia a Shemot de Éxodo capítulo 32, versos 4 y 6. Y mire cómo es ser idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa es la idolatría, dedicarse a comer, beber y jugar. No es buscar a Dios, porque es ocuparse de la carne. Y nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida eterna, es vida y es paz. Entonces parece que era normal comer, beber y jugar. Pero a eso el Eterno le llama idolatría, porque solamente se estaba pensando en las viandas. Pero las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. La palabra del Eterno es para el alma, su presencia para nuestro ruaj. Entonces, ocuparse de todo lo terrenal, lo carnal, es idolatría. Y son un ejemplo para nosotros. ¿Tremendo todo esto, mis hermanos? Tremendo. Y eso que solamente estamos aquí dando un panorama global para empezar a desmenuzar cada una de las jornadas. Entonces tenemos que entrar meticulosamente a cada jornada para poder entender lo que el Eterno nos está hablando en su bendita Torá, en el Brit Hadashah y en todo lo que es su instrucción. Amén, mis hermanos. Y para allá vamos a ir con el favor del Eterno. Ciertamente muchos ya llevamos una larga caminata y experiencias de una y de otra y de multi-experiencias llevamos, procesos, enfermedades, tribulaciones, angustias, hambre, escasez, pero todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Pero ahora estaremos entrando a lo que el pueblo de Israel vivió durante 40 años. Así que si todavía no llegas a los 40 años, no te preocupes. Todavía falta tiempo. Digo 40 años no de edad, sino 40 años en proceso tras proceso. Así que todos estos eventos están escritos como enseñanza para usted y para mí.
Cada nombre de cada jornada tiene un significado y tiene un porqué y tiene un para qué, y vamos a entrar en eso con el favor del Eterno. Y vamos a ir tomando ejemplo de cada una de las circunstancias y comparando cada personaje, cada circunstancia, cada impulso o inclinación de su corazón, comparándolo con el nuestro, porque es para testimonio a nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra perfección, porque es parte de la bendita Torá, y la Torá de Jehová es perfecta, que convierte el alma de manera que tiene que ser corregida, convertida nuestra alma, de nivel nefesh a nivel neshama y nivel Yehidá. Bendito sea nuestra Abacados. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, pues aquí le vamos a poner pausa. Ya han dado un poquito malo de la gargantita. Ahorita ya está por ahí como queriéndose cerrar. Pero con el favor del Eterno, el próximo viernes, 6:30 AM, horario pacífico, nos volvemos a conectar y continuamos con este hermoso estudio, con estos hermosos pasajes, escudriñando sobre Masei, las jornadas del pueblo de Israel en el Bamidbar, en el desierto, y comparándolas con las jornadas que usted y yo llevamos ya en el camino del Eterno y con las diferentes cosas que nos hemos enfrentado, a veces con la rebeldía, a veces con la idolatría, a veces con la hechicería, a veces con problemas sexuales y problemas de alimentación, injuria y bueno, tantas cosas. Pero ahí lo iremos viendo, lo iremos analizando, escudriñando, y también el Eterno irá haciendo el tikkun nefesh, corrigiendo lo que está mal en nosotros, si lo entendemos y disponemos dentro de la libertad de decisión que el Eterno nos ha dado, perdón, a corregirnos. Bueno, amados, que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos en contacto. Leí Raot. Hasta pronto. Amén.